Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola de nuevo, cerralbianos y cerralbianas. Bienvenidos al cuarto episodio de Radio 19, que esperamos que sea un pelín menos accidentado que el anterior. Yo creo que están bien calibrados los micros, ¿no? Yo creo que sí. Aprovechamos para darle las gracias a Inés Álvarez, estudiante en prácticas de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos echa una mano en la edición de estos episodios. Oye, por cierto, muy fan de Lourdes, nuestra directora, locutando la entradilla de este capítulo. ¿Has visto? Oye, y a todo esto, ¿sabías que el Museo Cerralbo ha estado dirigido mayoritariamente por mujeres? Sí. Pues ahí lo llevas. Y esto porque te lo cuento, porque hoy dedicamos nuestro episodio a museos y feminismos. Museos y feminismos, me gusta. Y sí, hablamos de feminismos en plural, porque lo entendemos como un movimiento interseccional que recoge todos los relatos de lucha contra la desigualdad de género, incluyendo en esta perspectiva otras formas de dominación como son el sexismo racializado o la transfobia. Exacto, y es que socialmente, aunque exista un consenso más o menos generalizado sobre esta necesidad de alcanzar la igualdad efectiva entre géneros, pasando a nuestro campo concreto, el de los museos, nos surgen muchísimas preguntas. ¿Qué papel deben de jugar los museos para alcanzar esta igualdad de género? ¿Estamos haciendo lo suficiente para mostrar la realidad social de las mujeres a lo largo de la historia? ¿Somos conscientes de nuestras posibilidades para construir una sociedad igualitaria? ¿Estamos los museos a la altura de las exigencias sociales actuales? ¿Somos lo suficientemente críticos con los discursos heredados de un concepto de museo más elitista? Bueno, como veis son muchísimas preguntas para darle respuesta en este episodio, pero por lo menos intentaremos reflexionar sobre ellas y, aunque sea, abrir un poquito el debate. Y para profundizar en este tema, tenemos la suerte hoy de contar con dos voces excepcionales. En la primera parte del programa hablaremos con Lilian Cuesta, conservadora del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, de Valencia, y autora de varios trabajos y proyectos sobre museos, géneros y diversidad sexual y afectiva. Efectivamente, y en la segunda parte nos visita Sara López, integrante de Gerstóricas, un proyecto cultural y educativo que promueve la divulgación, el debate y el pensamiento crítico sobre la presencia de las mujeres en la historia. Vamos, planazo. Bueno, pero somos conscientes de que estamos ante un tema inabarcable, porque hablar de igualdad de género en un museo es hablar de un tema transversal. Hablamos de la presencia de mujeres en puestos directivos, de la revisión de los discursos que hasta ahora han sido hegemónicos, de visibilizar las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, de la presencia de mujeres artistas en las colecciones. Demasiado contenido parece, pero lo vamos a intentar. Además, cada museo tiene una realidad y un contexto propio. Si nos centramos en nuestro caso, el Museo Cerralbo, tenemos unas particularidades como son el hecho de ser una colección cerrada y que además no podemos reordenar nuestros fondos ni nuestra exposición permanente, por lo que debemos de realizar estos discursos interpretando desde enfoques diversos nuestras salas y nuestras piezas ya expuestas. Bueno, y es que además el hecho de ser una casa museo nos permite poner en foco en muchísimas cuestiones, como por ejemplo cómo la separación de ambientes de género han perpetuado estas diferencias y bueno, y todo lo que esta separación llevaba aparejado, como la diferenciación de relaciones sociales, la presencia de la mujer en la esfera pública. Eso es. Además, no nos podemos olvidar de nuestra vertiente educativa como museo, aunque en realidad tenemos la suerte de contar con unos jóvenes muy comprometidos con la igualdad de género, pero para ellos tenemos dentro de nuestra guía didáctica 2 un itinerario en el museo en el que se aborda la libertad y diversidad sexual, afectiva y de género. A través de una selección de piezas pretendemos generar un debate en torno a temas como la división del trabajo por géneros, o las diferencias antropológicas a lo largo de la historia del concepto de sexualidad y género. Pero bueno, que aunque el itinerario esté pensado para la comunidad educativa, cualquiera que se quiera animar a echarle un vistazo y redescubrir alguna de las piezas del museo bajo esta perspectiva, lo puede encontrar en el área educativa de nuestra web. Lo podéis encontrar para descargar de manera gratuita, pues como todos nuestros recursos. Eso es. Bueno, pero no nos vamos a enrollar más y vamos a dar paso a nuestra primera invitada, nuestra querida compañera Lilian Cuesta, conservadora del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, en Valencia,
que precisamente fue coautora con nosotros de este itinerario específico de diversidad sexual, afectiva y de género de nuestra guía didáctica para profesorado. Además, ha realizado muchísimos trabajos centrados en la inclusión de la perspectiva de género en los museos. Adelante. Bueno, pues buenas, Lilian, muchísimas gracias por habernos prestado un poquito de tu tiempo para estar aquí con nosotros en Radio 19. Sabemos que el tiempo últimamente no es algo que sobre, así que te lo agradecemos mucho. Vamos a empezar con lo básico, aclarando conceptos contigo. ¿Qué es un museo feminista y, sobre todo, por qué es necesario? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, yo creo que es necesario efectivamente volver sobre los conceptos, ¿no? Y incluso sobre el feminismo. Sabemos que hay distintas corrientes dentro del feminismo que difieren en el origen, en determinar el origen y fundamento de la desigualdad y en las estrategias para llegar a la igualdad. Pero si en algo están en común todas estas corrientes, son en dos cosas. Primero, en que la constatación de una desigualdad entre hombres y mujeres a favor de los hombres, y la voluntad de acabar con esa desigualdad y de luchar, ¿no? por la igualdad. Por lo tanto, un museo feminista sería un museo que es consciente de esta desigualdad y que a través de distintas estrategias pues, pone en funcionamiento actuaciones para lograr una mayor igualdad. Podríamos distinguir, de hecho, dos grandes estrategias que han puesto en marcha los museos desde hace ya décadas, pero sobre todo últimamente la verdad es que con más visibilidad, sobre todo aquí en España. Y estas dos grandes tipos de estrategias son las cuantitativas y las cualitativas. Las estrategias cuantitativas parten de la observación de una infrarrepresentación de las mujeres como sujetos. Por una parte, como sujetos creadores, artistas o productoras de cultura, y por otra parte, como profesionales de museos también. En relación con este tema de las profesionales está no solamente la mayor o menor número de mujeres con relación a los hombres, sino cuestiones de tipo de salarial, de carrera profesional, de acceso a la profesión, ¿no? Entonces, estas desigualdades, estas estrategias se basan en cuotas y pretenden favorizar la visibilidad, la presencia de las mujeres como creadoras. Y se traduce de manera concreta en las llamadas exposiciones de mujeres, ¿no? que exponen mayoritariamente a mujeres o al 100%. Estas estrategias se centran sobre todo en la función expositiva y sobre todo en las exposiciones temporales, que es como la parte más visible, ¿no? La exposición. Luego hablaremos probablemente de otras funciones dentro del museo. Sí que antes de abordar las estrategias cualitativas habría que mencionar que existen unos límites, ¿no? Hay que matizar este tema de la visibilidad de las mujeres porque efectivamente no porque haya más mujeres expuestas en las salas o más profesionales mujeres dentro de los museos significa que necesariamente vaya a ser un museo más feminista. Son cuestiones distintas y no hay que caer en esa trampa, ¿no? De la lógica compensatoria que definieron algunas historiadoras en los años 70, que significa que hay que añadir mujeres sin más, es decir, no solamente hay que añadir mujeres, sino hay que cuestionar las propias metodologías de las disciplinas, ¿no? De las que estamos hablando y los propios discursos. Y ahí entramos en el otro tipo de estrategias que son las cualitativas, que precisamente se centran en las representaciones, las narrativas y los discursos que ofrecen los museos y que cuestionan la forma tradicional de hacer historia dentro de los museos. Para ello es muy importante el uso de la introducción y el uso del concepto de género como una herramienta crítica de análisis. Para poner un poco un ejemplo y a lo mejor aclarar de manera más gráfica estas dos tendencias, nos podemos referir a la crítica feminista dentro de la disciplina de la historia del arte, que en un primer momento se centró en los años 70 a precisamente dar visibilidad a las mujeres artistas que habían sido obviadas, silenciadas u olvidadas por la disciplina, pero en los años 80 otras críticas, como especialmente
Griselda Pollock, dijo que había que ir más allá, es decir, no solamente añadir mujeres, sino cuestionar la propia disciplina y plantearnos cuestiones como tenemos que seguir utilizando los mismos criterios de valoración a la hora de valorar una obra de arte, o podemos cuestionar la idea de genio, la idea de obra maestra, ¿no? que sobre la cual se sustenta la disciplina, o por qué unos géneros artísticos tienen que ser superiores a otros, ¿no? Es decir, todos estos cuestionamientos son los que permiten ir un poco más allá. Estas dos tendencias, estas dos críticas, ¿no? del feminismo hacia los museos, hacia la historia del arte, pero también hacia los museos, se refleja perfectamente en la famosa pancarta de las Guerrilla Girls, que decían que una pancarta de los años 80 al 89, que decían que menos del 5% de los artistas expuestos en el Metropolitan Museum eran mujeres, y más del 85% de los desnudos eran femeninos, ¿no? Aquí se ve esa doble crítica hacia, por una parte, la infrarrepresentación de las mujeres como artistas y la representación de la mujer en la historia del arte, y sobre todo centrada en el tema del desnudo femenino, ¿no? Otro tema importante en cuanto a la influencia del feminismo dentro de los museos es en la propia organización interna, ¿no? del museo, el propio trabajo. El feminismo aboga por un trabajo más horizontal, un reparto de las funciones y las tareas de manera más igualitaria y menos jerárquica, ¿no? Incluso cuestionando esas jerarquías que existen entre departamentos, no solo entre profesionales, sino incluso entre departamentos. Véase, por ejemplo, el de investigación y educación. Este tipo de críticas pueden parecer una utopía, pero bueno, de hecho existen ejemplos. Por ejemplo, en la Kunsthalle de Viena, desde el 2019 está dirigida por 3 mujeres que se reparten de manera igualitaria las tareas, ¿no? Es una manera distinta incluso de concebir el propio trabajo interno del museo. Y por contestar a la segunda parte de la pregunta, que era por qué es necesario un museo feminista, el museo, bueno, sabemos que es una institución cultural que establece un vínculo, ¿no? entre el patrimonio que atesora y la ciudadanía en general. Y está inserto en una sociedad, unas sociedades que tienen, que tienen problemas de desigualdad entre hombres y mujeres, problemas también de transfobia, de homofobia, de violencia contra las mujeres, y el museo que representa estas disciplinas de las cuales hemos estado hablando, ciencias, historia del arte, antropología, etnología, que son disciplinas que siempre han estado dominadas por los hombres y que han silenciado a las mujeres. El museo tiene la obligación de repensar la manera de pensar precisamente estas disciplinas, ¿no? Y las metodologías que se usan y la manera de escribir la historia. Por lo tanto, esto requiere un cambio de mentalidad, que no es fácil, pero sí que estamos observando que hay pequeños cambios, lentos, pero pequeños. Aquí me voy a referir a la actual directora del Belvedere de Viena, Stella Rollig, que dijo que no hay instituciones feministas, pero sí que hay feministas. Afortunadamente hay feministas en las instituciones. Sí, afortunadamente sí. Bueno, hablabas antes de exposiciones de mujeres y sí que en los últimos años, afortunadamente también, han crecido las exposiciones dedicadas tanto a mujeres artistas como a visibilizar el papel sociocultural de la mujer en la historia y su aportación. ¿Pero es suficiente con esto? ¿Corremos el riesgo de que el feminismo en los museos quede relegado a un nicho temático únicamente? Pues sí, como comentábamos antes, la primera preocupación fue esta visibilización, ¿no? de las mujeres como sujetos creadores, como artistas, y esto se traducía en la organización se ha traducido y se sigue traduciendo en la organización de exposiciones temporales o colectivas, en la inclusión también de más mujeres en las exposiciones permanentes, o incluso en una reflexión en las políticas de adquisición, ¿no? para eliminar posibles sesgos de género en estas políticas. Esto luego se traduce en un mayor número de mujeres, una mayor visibilidad. Y esto es importante, aunque antes he mencionado las limitaciones de estas estrategias, es importante porque lo que no se ve, como lo que no se nombra, no existe. Entonces es importante que se vea.
O sea, digamos que es como el primer paso, ¿no? Pero también es cierto que, y lo hemos visto también últimamente en exposiciones que se están organizando ahora mismo, que pueden haber limitaciones o hay que matizar, ¿no?, estas actuaciones. Porque si añadir mujeres no se acompaña, como decíamos, de un cuestionamiento del canon occidental o de la manera de escribir la historia y de representarla luego en los museos, pues tampoco avanzamos. Como hemos dicho también, las exposiciones de 100% mujeres no son necesariamente todas feministas. A veces existen errores en el planteamiento de la propia exposición. Voy a poner como ejemplo, bueno, una exposición que ha generado mucho revuelo y muchas críticas por parte de distintas feministas, críticas de arte y catedráticas y investigadoras, que es la exposición Invitadas, que está ahora mismo en el Museo del Prado, que bueno, pues eso, ha generado varias críticas a distintos niveles. No voy a entrar igual en el detalle porque además hay muchísima información en Internet, pero había un error de planteamiento seguramente en esta exposición que digamos no logra quizás llegar a los objetivos que en un principio se podía plantear. Hay otras cuestiones también en estas propias exposiciones que pretenden visibilizar a las mujeres, que es el problema del lenguaje. A veces se utiliza un lenguaje que arrastra ciertos estereotipos de género, un lenguaje sexista, por ejemplo, ¿por qué hablar de damas cuando hablamos también de artistas? ¿Por qué utilizar estos dos términos juntos, ¿no? A veces también nos podremos preguntar por qué utilizar por qué usar el criterio del sexo del artista como único factor a la hora de montar una exposición colectiva, cuando a lo mejor estamos reuniendo a mujeres cuya obra no tiene nada que ver entre sí. Esto es importante, o sea, esto es interesante hacer el ejercicio mental de transponerlo a los hombres porque lo vemos muchísimo más claramente. Por ejemplo, nos llamaría mucho más la atención una exposición o una conferencia que se llama Artistas y Caballeros, como artistas y damas. No tiene mucho sentido. O, por ejemplo, una exposición que reuniría a artistas dispares, como podrían ser, por ejemplo, Tintoretto y Frans Hals, porque alguien se puede preguntar, ¿pero por qué están estos dos juntos en una exposición? Sin embargo, solo por ser hombres. Claro. Solo por ser hombres, que es el criterio que a veces se usa únicamente para reunir igual a dos o más mujeres en una misma exposición. Entonces, pues esto es criticable. Y luego, por otra parte, hemos hablado de lo que es la visibilización en las exposiciones, pero también hay que hablar de la influencia que ha tenido la crítica feminista, que ha ejercido una crítica y digamos, un cuestionamiento de la manera, como decíamos, de concebir distintas disciplinas científicas, y esta influencia de la crítica feminista se ha traducido también o se puede aplicar a las propias exposiciones de los museos, más allá de añadir a mujeres, ¿no? Que sería, por ejemplo, que el feminismo ha cuestionado el concepto de la evolución lineal, que es como la base, ¿no?, la cual se escriben las historias, las oposiciones binarias también, que oponen hombre y mujer, pero también heterosexual, homosexual, centro-periferia, por poner ejemplos. La organización también de las colecciones de forma únicamente cronológica, ¿no?, esa visión de una cronología que va siempre hacia algo mejor, la idea de progreso. El feminismo, por ejemplo, ha apostado por reunir obras de forma temática. Lo hemos visto en varios museos. También el cuestionamiento de la historia tradicional, que está basada en los grandes eventos, en las fechas, los acontecimientos, los grandes hombres, ¿no?, por apostar por la historia social, la microhistoria, la historia de la familia, la que no se ve, la anónima, ¿no?, que también es historia, obviamente. Y también el cuestionamiento, por ejemplo, del canon occidental, que ha puesto, como comentábamos antes en la historia del arte, ha puesto en tela de juicio la idea de genio, que siempre es un genio masculino, obviamente, de maestro, de obra maestra, de jerarquía entre géneros artísticos y de jerarquía, por ejemplo, también entre las llamadas artes mayores y artes menores, ¿no? Todas estas críticas, toda esta manera de pensar diferentemente se puede trasladar a la exposición y generar formas distintas de exponer los objetos en los museos también. Fascinante, la verdad.
Podríamos estar hablando horas de esto. Sí. Bueno, hemos hablado de la parte más visible del museo, de exposiciones, programas educativos. No obstante, el trabajo en un museo va mucho más allá, como sabemos. ¿Estamos incluyendo la perspectiva de género en labores como la catalogación, la documentación o la investigación que no son tan visibles? ¿Tú qué opinas, Lilian? Pues efectivamente la función expositiva y también la educativa y la de mediación son las que más visibilidad tienen y son las que más se han tratado tanto por los museos como por la investigación, por la academia. Los estudios, la verdad es que se centran sobre todo en esas funciones, también en adquisición, como hemos comentado antes. Pero es verdad, es cierto que la documentación, y yo creo, y aquí lanzo incluso en fin, estaría bien que gente se volcara en estos temas, como es la inclusión de la perspectiva de género en funciones como la investigación y sobre todo la documentación. Porque la verdad es que si vemos el museo como una cadena, ¿no?, de funciones, una cadena horizontal, ¿no?, de funciones que están sin jerarquía entre ellas, obviamente, que están interrelacionadas las unas con las otras, vemos que si aplicamos desde un principio esta perspectiva en, digamos, las primeras funciones que entran en juego cuando llega un objeto al museo, como puede ser la documentación o la investigación de este objeto, antes de que se exponga y antes de que se utilice como medio para educar, pues será más fácil que esa perspectiva se aplique en las funciones que entran en juego después. Por ejemplo, en lo que es la documentación y la forma de catalogar los objetos, va a influir en la recuperación de resultados cuando se haga una búsqueda, la inclusión en los tesauros de términos relacionados con el género y la asociación oportuna de estos términos con los objetos, ¿no? El origen de los objetos, el contexto en el que se ha encontrado, las convicciones anteriores a las que ha pertenecido, el estado de conservación, forman parte de la propia historia del objeto y pueden aportar información muy interesante en relación con el género. Por ejemplo, hay casos de objetos de otras culturas con representaciones sexuales explícitas o representaciones homoeróticas que o bien han sido dañados o se han intentado ocultar esas imágenes o han estado ocultos dentro de lo que se llamaban los museos secretos, ¿no?, por ejemplo, como el del Museo Arqueológico de Nápoles, o en colecciones privadas, como es el caso de la historia del cuadro El origen del mundo, ¿no?, de Courbet, que está actualmente en el Museo d'Orsay. Todas estas cuestiones forman parte de la propia historia del objeto y tienen que estar documentadas en las fichas de catalogación porque nos hablan además de cómo nuestra sociedad percibía estas imágenes según una determinada concepción del sexo y de la sexualidad, ¿no?, y del género en ese momento dado, con lo cual es que aportan muchísima información. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es una cuestión transversal, que atañe a todas las funciones del museo, que es la cuestión del lenguaje, que ya hemos mencionado anteriormente. Es verdad que actualmente se tiene mucha mayor conciencia en el uso de un lenguaje no sexista y más inclusivo, pero son cuestiones que van más allá de lo que es el género gramatical, es decir, del uso del desdoblamiento de hombre del femenino y del masculino, o del uso de términos incluso aún más inclusivos, porque van más allá de ese binarismo, ¿no?, de hombre-mujer, como por ejemplo decir ciudadanía en vez de ciudadanos y ciudadanas, o alumnado, todos estos términos, ¿no?, que son incluso más inclusivos. O sea, aparte de este tema del género gramatical, hay, como hemos comentado antes, expresiones, palabras que digamos que arrastran ciertos estereotipos de género. Es un nivel igual menos visible, ¿no?, pero que también hay que cuidarlo muchísimo. Como hemos comentado antes, el uso del término damas. ¿Por qué utilizar ese término? Estamos hablando de artistas, eran mujeres, pero eran personas, ¿no?, ante todo más que damas, ¿no? Entonces, este tipo de lenguaje también hay que cuidarlo. Y el lenguaje, como he dicho, es un tema transversal, pero es verdad que interviene especialmente en el tema de la documentación, de la exposición, obviamente, educación, mediación y comunicación, claro. Sí, desde luego. Bueno, ya pasando a una parte un poquito más, igual más práctica, ¿cuáles podrían ser las aportaciones de los museos al debate crítico sobre la perspectiva de género? Y sobre todo si debemos de participar más activamente, si ser un poquito más activistas. Sí, el concepto de género, la verdad es que está bien que
también que se mencione, porque yo creo que hay que volver un poquito a él, porque en muchas ocasiones se utiliza casi como un sinónimo, bueno, o casi o sin el casi, como un sinónimo de mujer, ¿no? Esto ya lo afirmaba incluso Joan Scott en su famoso artículo El género, una categoría útil de análisis histórico, que es de 1986, o sea que ya tiene un recorrido, y es un hecho que además ha vuelto a recordar en publicaciones posteriores. Nos podríamos preguntar incluso por qué lo llaman género, ¿no? Cuando quieren decir mujer. Incluso hay feministas que están en contra del uso de este término porque de alguna manera está invisibilizando a las mujeres como colectivo, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo, de hecho, en el ámbito de los museos, existe en Ucrania un museo que se llama Gender Museum, pero que es un museo que en realidad trata de la historia de las mujeres en este país, o sea, que entra dentro de la categoría de los museos de mujeres, ¿no? Que sabemos que es una tipología específica dentro de los museos. Y con lo cual yo pienso que, o sea, personalmente pienso que no es una manera apropiada a lo mejor de llamar a este museo, porque el género realmente es un concepto, y aquí voy a entrar a explicarlo brevemente, porque además es un concepto en el cual entran muchísimas teorías y corrientes distintas. Pero sí que hay que recordar que es un término que se forjó que obviamente partiendo de la gramática, se forjó en el ámbito de la medicina y la psicología en los años 50 y 60, y los investigadores John Money y Robert Stoller elaboraron los conceptos de roles de género y estereotipos de género, de roles de género y identidad de género, a partir de sus estudios sobre casos de hermafroditismo, de transexualidad, etc. Bueno, ellos no querían para nada cuestionar el binarismo imperante de la sociedad en aquella época, pero sí que ayudaron, digamos, con estos términos, estos conceptos, a separar sexo de género, ¿no? Digamos que fue un primer paso. Sí que hay que mencionar que antes de acuñar este término en este ámbito, sí que hay algunas feministas que lo habían conceptualizado sin utilizar el término género. Y podemos referirnos al trabajo de Margaret Mead, la antropóloga, que en los años 30 hablaba de temperamento para precisamente disociar lo que era innato biológico de lo que era algo construido según cada sociedad. Además, ella estudió varias sociedades y se dio cuenta que en cada una se construía de forma distinta. O nos podemos referir también a la obra de Simone de Beauvoir, que publicó en 1949 El segundo sexo, y que resume, digamos, ese concepto en una frase: la mujer no hace, se hace, ¿no? Sin ni siquiera utilizar la palabra género, que como vimos se empezó a utilizar después. En los años 70 el feminismo recuperó este concepto y ¿en qué residía, ¿no? el interés para el feminismo de este concepto de género? Pues reside en el hecho de que, como es una construcción social y cultural, el hecho de ser hombre o mujer, la feminidad, la masculinidad, que varía, por lo tanto, en el tiempo y en las culturas, según criterios y valores que también son cambiantes, digamos que todos los argumentos de la misoginia tradicional, la supuesta inferioridad de la mujer, inferioridad física, intelectual, moral, pues se venían abajo de alguna manera, se tambaleaban porque no eran cosas innatas, sino que se podían cuestionar, porque eran cosas que se construían y que eran cambiantes, ¿no? Entonces, el género como concepto y como categoría crítica pues permitía analizar por qué y de qué manera se establecía la opresión sobre la mujer, cómo se construían las identidades, los roles y las relaciones de género a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, también hay que ver que no todas las corrientes del feminismo han adoptado el género de la misma manera. El feminismo de la diferencia, por ejemplo, que tiene unas posturas a veces que se pueden aproximar a ciertas posturas esencialistas, se oponen en ese sentido al propio concepto de género, ¿no? Entonces, yo creo que es importante distinguir efectivamente, y también en el ámbito de los museos, entre mujeres, feminismo y género. Un museo puede visibilizar de alguna manera a las mujeres o algún aspecto relacionado con ellas, pero no ser necesariamente feminista, ni estar usando el concepto de género a la hora de analizar sus colecciones, ni de releer de alguna manera la historia, ¿no? De forma distinta. Por poner un ejemplo así que es muy gráfico, bueno, que es un pequeño museo que está en Francia, pero que se llama Museo de la Mujer, es un museo que está en una localidad que se llama Faucigny. Es un museo en realidad que es un museo de indumentaria femenina, además con especial incidencia en el encaje, y que llaman Museo de la Mujer, con lo cual esto es una metonimia,
la parte por el todo y además reducir a las mujeres o a la mujer a un ámbito relacionado con ella, pero que no es una cosa exclusiva, porque la indumentaria también se relaciona con el género masculino, obviamente, ¿no? Entonces, me parece interesante distinguir estos conceptos para digamos, también en el ámbito de los museos, pues eso, no caer en la trampa de confundirlos, ¿no? Sí. Creo que se ha entendido. Sí, sí. Claro, es que cuando hablamos de género hablamos, como bien dices, de una construcción psicosocial en constante cuestionamiento, sobre todo, bueno, pues estas últimas semanas lo hemos visto con el debate sobre la ley trans. En este sentido, a la hora de focalizar este debate, estamos cayendo, quizá como ya nos estabas avanzando, en esa trampa patriarcal de entender el género como algo binario. Sí, efectivamente, como estaba comentando antes sobre el tema género, este concepto permite precisamente cuestionar, ¿no?, este sistema occidental binario de sexo-género que conocemos en nuestras sociedades, pero precisamente en relación con esto me gustaría destacar la labor y el papel que pueden jugar los museos de antropología, ¿no?, en este ámbito y recordar que cuando hablamos de museos y género no estamos hablando de arte y mujer, es decir, hay muchas tipologías de museos, todo el mundo lo sabe, pero a veces se olvida, ¿no? Y acabamos hablando siempre de museos de arte. Y como hemos dicho, género no significa mujer, ¿no? Entonces, los museos de antropología conservan colecciones que proceden de otras culturas, de otras sociedades distintas a la occidental y que culturas en muchas ocasiones que conciben el sexo y el género, la sexualidad, de forma muy distinta a la que nosotros conocemos, ¿no?, en nuestra cultura. Mencionábamos antes precisamente a Margaret Mead, esta antropóloga de los años 30, que bueno, es fundamental, ¿no?, en esta introducción del concepto de género. Y es cierto que muchos estudios antropológicos en materia de género y sexualidad han permitido descubrir otras formas de gestionar la diversidad de género y sexual que existe entre los seres humanos. Hay sociedades y culturas que incluso han aceptado e institucionalizado de alguna manera identidades de género no binarias, creando un sistema de más de dos géneros, como por ejemplo, ejemplos bastante conocidos son los de la India, de los hijras, o los llamados dos espíritus o verdaches en ciertas culturas americanas. Entonces, el conocimiento de estas realidades que existen en otras partes del mundo, que no solo estamos los occidentales blancos, pues la verdad es que nos permite relativizar nuestro propio sistema occidental, que ya no es ni único, ya no nos parece ni tan único, ni tan universal, ni tan ahistórico, ¿no? Entonces, es importante recalcar la importancia de las colecciones antropológicas como potencial, ¿no?, educativo que tienen en materia de género y sexualidad. Y me gustaría mencionar, simplemente recordar la exposición que hubo hace ya prácticamente 4 años, en 2017, en el Museo de América, llamada Trans, precisamente, que me parece una exposición ejemplar, y además yo creo que en nuestro país pionera, ¿no?, en esta Desde materia. luego. Sí. Bueno, continuando un poco con este hilo que hablábamos de identidades, en 2019 coordinaste un número interesantísimo de la revista del Comité Español del ICOM dedicado a la representación por parte de los museos de las diferentes masculinidades. ¿Puede este enfoque contribuir al cuestionamiento del heteropatriarcado? Sí, efectivamente, bueno, este número quería reflejar, ¿no?, la mayor incidencia en las últimas décadas de la organización de exposiciones por parte de distintos museos que reflexionaban sobre la representación de las identidades masculinas a lo largo de la historia o distintos aspectos, ¿no?, relacionados con estas identidades. La verdad es que hay ciertas feministas, ¿no?, que piensan que hay primero que arreglar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres antes de abordar otros temas. Yo creo que hay que abordar los temas de manera conjunta y, de hecho, la clave, lo hemos visto antes, está en el concepto de género, que es un concepto que permite precisamente cuestionar multitud de identidades y de analizarlas, ¿no? Como lo hemos dicho anteriormente, es una construcción cultural que cambia, pero es que además esta construcción se hace en una dimensión relacional de oposición. Es decir, que la identidad de género se define por oposición o en relación a otra.
no es posible, por ejemplo, y esto lo decía también Joan Scott en su artículo, estudiar a las mujeres en la historia de forma aislada. Siempre se tienen que estudiar en relación a los hombres, porque se construyen de manera mutua, digamos, ¿no? Y es una manera también de estudiar cómo se articulaban y se negociaban las identidades en relación con el otro, y siempre en una relación de poder y jerárquica, ¿no? Como sabemos. De hecho, ella decía que no, de la misma manera que no se pueden estudiar, no se puede estudiar la clase burguesa que detenta los medios de producción sin estudiar al proletariado, ¿no? Por poner un ejemplo a lo mejor más que nos hable más. Esto por una parte. Por otra parte, también las mujeres siempre han sido el otro, ¿no? Lo que está fuera de la norma, lo que ha sido definido por los hombres y en relación al hombre, ¿no? Y lo que hay que estudiar. Hay 3 principios que son los que sustentan el binarismo, que es el principio de jerarquización, que establece que lo masculino está mejor valorado que lo femenino, el principio de exclusividad, que establece categorías masculino-femenino que son excluyentes entre ellas, es decir, que no se pueden mezclar, son estancas, y el principio de universalidad, que establece que hay 2 polos, el masculino y el femenino, y que lo masculino representa lo universal y neutro. ¿Vale? Entonces, los estudios de masculinidades, realmente los estudios sobre la masculinidad forman parte de los estudios de género, ¿no? Pues estos estudios lo que aportan es precisamente, entre otras cosas, de construir esta idea de que lo masculino es lo universal y lo neutro. Las identidades masculinas también han cambiado y han evolucionado a lo largo del tiempo y son distintas en función de los distintos contextos socioculturales y no son neutras, puesto que son el resultado de un proceso de construcción, ¿no? Entonces, estudiar a los hombres no significa dejar de estudiar a las mujeres, sino al contrario, si deconstruimos este principio de universalidad, realmente estamos contribuyendo a cuestionar e incluso quizás desmontar de alguna manera el sistema de opresión patriarcal. Por otra parte, estudiar solo a las mujeres y además de forma aislada puede resultar pernicioso porque contribuye a mantener la idea de que la mujer es el otro, lo raro, lo que merece ser estudiado, porque presenta particularidades propias que además están ligadas a su propia experiencia como mujer, ¿no? Y de esta manera estamos dejando intacta esa idea de un hombre universal y neutro, ¿no? Al cual nos tenemos siempre que referir. Y finalmente también los estudios sobre masculinidades que han adoptado también el enfoque interseccional, ¿no? Han demostrado que existe una masculinidad hegemónica que es blanca, de clase media y heterosexual, que no es mayoritaria, es una minoría, pero sí que es normativa, es decir, es la que establece la norma, ¿no? A lo cual referirse. Y que además es una masculinidad, un tipo de masculinidad que ejerce su poder no sobre las mujeres, sino también sobre masculinidades no hegemónicas o minoritarias, ¿no? Entonces, todas estas ideas demuestran que efectivamente, digamos que centrarnos también en el estudio de los hombres como identidad de género contribuye, en realidad ayuda a la propia lucha feminista, y esto en los museos también, como hemos visto anteriormente con todo lo que hemos estado hablando del feminismo, los museos también pueden contribuir a estas reflexiones, ¿no? Desde luego. Pues muchísimas gracias, Lilian, porque desde luego nos has dado mucho que pensar. Ha estado interesantísimo, súper en profundidad todos estos temas. Seguro que a la gente que nos está escuchando se le han planteado un par o más de cuestiones. Y bueno, también en otro momento podríamos hablar de qué es eso de ser, abro comillas, blanco, cierro comillas, porque también ese concepto, también a lo mejor poco a poco vamos derribando otros conceptos establecidos. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos quizá en un futuro poder volver a tenerte como invitada, porque ha sido un auténtico placer. Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias, Lilian. Muchas gracias. Bueno, no sé, pero para mí es una verdadera gozada haber escuchado esta entrevista con Lilian, que ha sido impresionante. Ha sido un lujazo. Y bueno, después de esto pasamos a preguntarnos dónde están las mujeres en la historia.
Bueno, pues para darle respuesta contamos con Sara López, es historiadora, mediadora cultural e integrante de Gestóricas, un proyecto multidisciplinar compuesto por educadoras, expertas en difusión patrimonial, mediadoras culturales, historiadoras. Vamos con ellas. Bienvenida a Radio 19, Sara. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias por haber invitado a Gestóricas. Vamos, nosotras encantadas de estar en Radio 19. ¿Puedes explicarnos muy brevemente qué es Gestóricas? ¿En qué proyectos trabajáis? Y sobre todo, ¿cuáles son vuestros objetivos? Pues Gestóricas es un proyecto cultural y educativo con el que visibilizamos y reivindicamos la aportación histórica de las mujeres desde una perspectiva feminista. Surge un poco por unas necesidades personales de vernos representadas en los espacios culturales en los que habitualmente pues no se nos visibiliza a las mujeres o los discursos pues no hegemónicos. Así que bueno, pues trabajamos a través de paseos, de itinerarios culturales en museos, los recorridos urbanos, proyectos de recuperación de historia de mujeres y bueno, pues en todo aquello que sea dar forma y contenido más accesible a todos esos estudios que se están haciendo a nivel universitario muy interesantes en torno a la historia de las mujeres, pero que no acaba de filtrar en otros niveles educativos. Y bueno, el objetivo es ese, ¿no? Cambiar el imaginario colectivo y reivindicar que las mujeres han aportado históricamente desde sus diferentes esferas. Y lo hacemos, bueno, pues con un equipo multidisciplinar maravilloso de historiadoras del arte, intérpretes del patrimonio, arqueólogas, comunicadoras sociales, pues bueno, un poquito de todo porque cada una aporta una visión muy diferente al proyecto. Bueno, hablabais de vuestros itinerarios en los museos y precisamente uno de ellos creo que habla sobre la presencia de violencias machistas a lo largo de la iconografía de la historia del arte. ¿Podemos aprender revisando estas imágenes cómo ciertos estereotipos y violencias han sido legitimadas históricamente por los sectores dominantes de la sociedad? Pues claro que sí. Al fin y al cabo, pues son testimonios de cómo se pensaba y cómo se vivía en la época en la que fueron realizados, ¿no? Muchas veces nos apoyamos en documentos o en escritos para estudiar la historia. Pues un cuadro o una pieza artística es lo mismo. Nos habla de cómo se abordaban distintos temas en el momento de su creación. Como siempre decimos desde Gestóricas, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Consumimos imágenes y asumimos su mensaje de manera inconsciente y la mayor veces por inercia. Así que tenemos que analizar muchas veces cómo hay un mensaje político, otras veces nos hablan de conflictos de clase, pues nosotras trabajamos analizando estos mensajes que hacen relación al género. Así que lo que partimos siempre de la base es que la imagen es una herramienta adoctrinadora, ¿no? Muy potente y que a lo largo de la historia no todo el mundo se ha podido permitir usarla. Así que serán las élites las que se van a dar el lujo de colgar estos mensajes que quieren que filtren pues, al resto de la población. Claro, si tenemos en cuenta que la sociedad es patriarcal, pues el arte hegemónico también va a ser patriarcal y más cuando parte de la sostenibilidad económica de los estados se va a basar en esa desigualdad y en esa división desigual de las funciones sociales de su población por su género, ¿no? O sea, estoy hablando directamente de cuánto dinero se habrán ahorrado los estados a lo largo de la historia al imponer a través de roles de género que son las mujeres las que tienen que ser sumisas, buenas esposas, buenas madres, dedicarse a la casa, a las tareas domésticas y todo esto por amor, ¿no? Así que esto nos lleva a que no vamos a cobrar ni un duro y que es un negociazo, o sea, y hay que mantenerlo, ¿no? Esto al patriarcado le interesa. Así que al no ser algo natural en los seres humanos, sino que es una construcción social, se va a necesitar de una herramienta para perpetuarla y esta herramienta pues puede ser perfectamente el arte, la imagen y lo que hoy en día pues nos encontramos en esos museos, ¿no? Y por supuesto, como decíais, con las violencias machistas ocurre lo mismo, ¿no? A través de estos roles de género impuestos a las mujeres y que vemos tantas veces representados en el arte, se va estableciendo unas dinámicas que las mujeres deben seguir para estar dentro de esas normas y así cumplir con ese papel de, y entre comillas, buena mujer, ¿no? Si te sales de esa pauta marcada,
pues que te vas a convertir en esa otra mala mujer, ¿no? Así que esto que yo aprovecho siempre para decir que esa mala mujer en el arte son muchas, muy diversas, y las más divertidas y las más mejores, ¿no? Pero en el fondo son mujeres, son personas que quieren ser libres, ¿no? Y tener opciones variadas en la vida. Y para continuar con las violencias, porque a mí ya personalmente pienso que la manera en la que los estereotipos se nos meten con cuchara ya es ejercer violencia, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, ver cómo a través de la literatura, de la filosofía, ¿no? Y por supuesto del arte, nos se han ido consolidando violencias físicas ejercidas hacia las mujeres. Pero el problema es que este arte, donde se representan estas violencias, no se está haciendo desde una crítica hacia esa violencia, sino que es algo como estéticamente que se presenta bello, ¿no? La sexualización, la romantización de la violencia está presente en toda nuestra cultura visual tradicional. Y solo con los raptos de Zeus, por ejemplo, ya tendríamos como para varios programas, ¿no? Y el problema sobre todo radica en que estas narrativas se usaban para justificar actitudes de los humanos de las élites de las distintas épocas. Digamos, esta manera de entender las iconografías sí que actualmente está recibiendo varias críticas por ciertos sectores académicos, también sectores de la sociedad. ¿Qué respondéis a los que opinan que no deben de verse estas iconografías del pasado desde una visión contemporánea? En Geohistórica siempre dejamos claro en cada actividad la importancia de contextualizar para evitar caer en el presentismo histórico. A cada época le van a corresponder unos códigos y unos discursos diferenciados, pero lo que sí que podemos hacer a día de hoy es tratar de generar ciertos paralelismos para empatizar con otras realidades y comprobar que muchas problemáticas aún siguen estando presentes en nuestro día a día, pero con otras formas, ¿no? Nosotras no podemos olvidar que analizar los imaginarios pasados nos van a facilitar la comprensión de otras épocas y nos va a ayudar a entender pues las cosmovisiones, ¿no? De sociedades cuyos aciertos y desatinos, nos guste o no, han configurado en cierta manera la forma de entender la nuestra. Trabajar desde el arte, pues para nosotras es fantástico, ya que nuestra cultura visual actual es heredera de la cultura visual que vemos expuesta en los museos, ¿no? Y nos viene genial para abordar ciertas problemáticas actuales con esa perspectiva histórica y feminista. Pero claro, y aquí es donde viene lo que a lo mejor pica un poquito más, ¿no? Que es que estamos mirando estas obras en museos del siglo XXI, por lo que debemos, es nuestra obligación contextualizarlas y sobre todo señalar y explicar la violencia machista explícita o simbólica que hay en ellas, porque es una responsabilidad de las instituciones que las albergan, ¿no? Porque con el arte podemos establecer diálogos entre sociedades del pasado y las nuestras, y nos ayuda a entender cómo esas violencias duran hasta nuestros días. Abordar de esta manera la cultura visual nos da herramientas para identificar esas violencias que van cambiando de forma, pero, y duele mucho decirlo, no de fondo, ¿no? Porque lo vemos en la publicidad, las vemos en las series, las vemos en las películas, en todo el mejunje visual que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Pero si lo analizamos así, nos pueden dar las claves para comprender cómo los discursos permanecen por muy igualitarias e igualitarios que nos creamos en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo, Sara, desde luego. Dentro de vuestros objetivos está el de visibilizar la aportación histórica de la mujer en la sociedad, las que estuvieron presentes en la esfera pública, pero también en la esfera privada, mucho más invisibilizada. ¿Cuál es vuestra labor para visibilizar y poner en valor esta esfera más cotidiana? Bueno, en este aspecto, desde el proyecto intentamos romper con ese imaginario colectivo, ¿no? Que hay entre la relación, pues, dicotomía público-privada, ¿no? Y sobre todo también intentamos resaltar la importancia tradicional que se le ha dado a una frente a otra, ¿no? Es importante hacer entender a las personas que participan en nuestras actividades que las labores que tradicionalmente han recaído en las mujeres no solo las tienen encerradas en casa, ¿no? Sino que son labores con las que van a habitar también las ciudades. Además, la realización de estas tareas cotidianas las va a llevar a construir espacios de sociabilización femenina, porque al final suelen ser trabajos comunes a todas ellas, ¿no? Resaltamos que estas tareas son no remuneradas, pero sin las cuales sería imposible la vida y que son necesarias para que aquellos que se dedican, y entre comillas, que me encantan a mí las comillas, lo público, ¿no? O sea, que aquellos que se dedican a lo público y a lo que se ha considerado importante para el desarrollo de las sociedades puedan seguir haciendo. Sin unas,
Los otros no existen, ¿no? Desde Gestóricas, además, realizamos proyectos comunitarios de recuperación de historia local de mujeres, porque con ellos queremos resaltar los trabajos que las vecinas han realizado y realizan en sus barrios construyendo comunidad, que muchas veces vemos mujeres a lo mejor de más de 60 años y las vemos como señoras que están aquí para cuidarnos, pero que han generado barrio, ¿no? Vemos, por ejemplo, como desde su ámbito privado, como puede ser el cuidado de los niños, niñas, el ir a hacer la compra a los mercados, ¿no? Resulta que se van convirtiendo, por ejemplo, lo del cuidado de los niños en necesidades de crear guardería, y surgen cooperativas y espacios gestionados por ellas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vemos como ellas acaban dotando a las áreas y a los barrios de una infraestructura que de otra manera no hubiera sido posible. Así que nos gusta pensar también que desde ese, entre comillas, otra vez, ámbito privado, sí que surge un activismo que es una manera de entrar en ese ámbito público para trabajar, y hay que trabajarlo para romper ese imaginario que nos lo ha infravalorado siempre. Bueno, ya sabéis un poco, en nuestro caso concreto, en el Museo Cerralbo, nuestro periodo histórico, digamos, de actuación, que es el periodo histórico de la vida del Marqués, va desde mediados del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. Y de este mismo periodo habéis sacado, que a mí me encanta, habéis sacado a la luz a las verduleras de la calle Ruda y del Mercado de la Cebada, que protagonizaron en este periodo lo que podríamos considerar una de las primeras revueltas obreras en Madrid. ¿Nos podéis contar un poquito más sobre este motín y sobre todo cómo fueron tratadas por la sociedad? Bueno, somos muy fans de las verduleras, en general de todas, pero bueno, claro, a mí personalmente, que soy de Madrid, las de la Ruda me apasionan. Y yo siempre animo a la gente que a través de la prensa de la época, que eran las hemerotecas, que se puede seguir muy bien cómo se fue perfilando todo y cómo se vio todo ese motín, ¿no? Todo surge porque en el 2 de julio de 1892 la policía se pasó con una orden que subía el impuesto a las verduras y se pasó pues por todos los mercados y en especial por el de la calle de la Ruda. Y sin una reunión previa ni nada, el gobierno no se lo esperaba, las verduleras de la calle de la Ruda se levantaron, se juntaron con las del Mercado de la Cebada diciendo, mirad, aquí no podemos seguir así. El año pasado más lo dicen nos tratan como tontas, ¿no? Lo decían se recogen los periódicos. Dice, el año pasado ya lo pagamos, a ver, que somos precarias como para estar pagando este año también. Así que se empezaron a movilizar pues espontáneamente, fueron cerrando los puestos, animando a otros comerciantes que cerrasen también, y poco a poco se montó una que empezó a bajar por todo el Lavapiés, que se empezó a extender, iban con pancartas que ponía abajo el impuesto, arriba las verduleras. Llegaron incluso a la plaza de San Ildefonso en Malasaña, ¿no? O sea, mujeres que estaban defendiendo sus derechos. Y siempre hay un momento que es muy interesante, ¿no? Porque es una revuelta eminentemente femenina en el inicio. Y de repente, cuando se empieza a generar más violencia dentro de esas revueltas, y lo dicen las crónicas, o sea, las noticias también, es cuando los hombres se intentan hacer con el mando del motín. Entonces, bueno, hay algunas que dicen, nos bastamos nosotras solas, fuera de los hombres, que también me parece que siempre que la conciencia feminista puede llegarte y puede venirte de muchas maneras, ¿no? Entonces llega un momento que cuando ellos están intentando entrar en la Plaza Mayor de Madrid, aquí para liar la parda, está la Guardia Civil, ahí se pone la cosa muy fea, pero por otro lado están un grupo de verduleras ya en la Plaza de la Villa, que es cuando ya se aparece la noticia de que finalmente el impuesto no se va a subir. O sea, imaginaos la felicidad, yo todavía me imagino, me emociono solo de pensarlo. Pero claro, ¿cómo la trataba la sociedad a estas mujeres? Preguntáis. Pues muy duro, ¿no? O sea, son mujeres que son familias monomarentales, con una precariedad brutal, que ya bastante tenían con poder pagar el puesto que habitualmente pagaban, ¿no? Y de repente son un poquito escandalosas, ¿no? Son molestas, están haciéndote un motín. Entonces, fijaros la imagen que se tiene de verdulera. Yo siempre tiro de la RAE, ¿no? Si vais a la RAE,
A día de hoy es tampoco desde hace mucho, desde hace unos años, es persona descarada y ordinaria, verdulera, pero es que antes era mujer. Y cuando te pones a investigar cuándo surgió ese término, o sea, cuándo se puso la acepción con connotaciones negativas en la RAE, te das cuenta que es en 1884, poquitos años antes de esta revuelta, y ya las verduleras la habían estado liando, ¿no? O sea, fijaros qué retorcida es también la sociedad y cómo cuando unas mujeres, encima de clase obrera, se ponen aquí, te catalogan. Además, no sé, a mí me han llamado verdulera y no me la han llamado como un piropo, que yo me lo tomo ahora como un piropo, pero es muy fuerte cómo se destroza el imaginario colectivo en torno a un grupo de mujeres. Desde luego, qué caro resultaba a veces salirse de los márgenes y de los estereotipos. Esto nos recuerda un poco también a aquellas cigarreras de La Tribuna, de Pardo Bazán. Y con esto hilamos porque este año celebramos el centenario de Emilia Pardo Bazán. Y por el momento parece que esta efeméride está pasando un poco más desapercibida que la de un escritor coetáneo que se celebró el año pasado, que fue la celebración del centenario de Galdós. ¿Demuestra esto que pese a todo se continúa perpetuando la ausencia deliberada de la mujer en la historia? Pues desgraciadamente sí, porque vamos, es que yo digo, quizás otra figura pasa más desapercibida, pero Emilia Pardo Bazán no era discretita, ¿sabes? Entonces, bueno, aparte de la visibilidad, es muy duro ver qué tratamiento se da a las figuras femeninas a la hora de contar su historia, ¿no? Casi se las rodea más de anécdotas que de profesionalidad o de logros, porque es que vemos cómo, y sobre todo, bueno, no voy a entrar aquí a debate, pero bueno, si conocéis la figura de Pardo Bazán, estoy pensando ahora mismo en unas cartas, ¿no? Siempre se trata con morbo, haciendo bastante hincapié en su vida personal y sobre todo criticando características que en los varones se suele valorar como positivas, ¿no? Como son la ambición o el deseo, pero que en una mujer parece que es, vamos, los mayores de los pecados, ¿no? Así que Emilia Pardo Bazán, o sea, es que rompió con todos los mandatos de género de su época y sobre todo del destino que la tenían fijada para ella, ¿no? Y es verdad que también hay que indicar que su posición social le otorgaba ciertos privilegios, ¿no? Pero también comentamos siempre, ¿no? Que, joder, con esos privilegios se podía haber quedado en su casita con un bastidor, mordando y tranquilamente, y sin embargo acabó saliendo de ella, aprovechando sus privilegios para abrir el camino a otras y se convierte en referente del feminismo en el Estado español. O sea, que es que, bueno, y no solo en eso, sino es que pionera en muchísimos ámbitos, ¿no? Y cuando nosotras pensamos, ¿por qué nos está dando tanto bombo desde las instituciones? Pues es que es mucho más fácil reivindicar a figuras que no son tan incómodas como ellas, ¿no? O figuras a lo mejor, como nos ha pasado a lo largo de la historia, figuras femeninas que sí que entraban en esos cánones que el patriarcado quería. Y también pensamos que es que tiene que ser un poquito difícil admitir por parte de las instituciones que has estado invisibilizando a una figura tan sumamente importante como es la Pardo Bazán, porque la Pardo Bazán no la dejaron entrar en la RAE. Y sabemos que, por ejemplo, es una institución que a día de hoy sigue teniendo un peso bastante fuerte, culturalmente, por supuesto, pero que tiene que hacer ciertos cambios. Que qué casualidad, que fijaros, que une a las verduleras con Pardo Bazán, ¿sabe? La RAE, ¿no? En este caso, ¿no? Pues tiene muchas más cosas en común, claro, situándonos pues en esa diferencia social, pero al final el patriarcado es nuestro enemigo común. Ya para finalizar la entrevista, muchas gracias por estar aquí. Te confesamos que nos ha encantado contar contigo, contar con Gestóricas en este episodio, especialmente porque nos podéis dar una visión externa sobre nuestro trabajo, el trabajo de los museos. ¿Creéis que los museos estamos haciendo lo suficiente en la visibilización de las aportaciones históricas de las mujeres? Nunca es suficiente. Es que hay mucho que sacar de los depósitos, muchas cartelas que revisar, actividades que programar, mediación que realizar, ¿sabes? Para que sea una visibilización constante y transversal a todo el sistema museístico, ¿no? Y no meras acciones simbólicas
bueno, que es que al final, si lo ves desde fuera, es lo que parece que hacen, ¿no? Como hacer el check y ya hemos hablado de mujeres hoy, venga. Entonces, claro, tras siglos de invisibilización, no nos podemos conformar con las migajas. Así que sabemos que son un punto de partida, sabes, por supuesto, que hay que valorar los acercamientos, ¿no? Pero el enfoque de género debe permear a todos los departamentos de todas las instituciones culturales para que verdaderamente haya un impacto positivo y duradero en el tiempo. Y sobre todo es importante hacer hincapié que los pequeños avances que se vienen haciendo y que tenemos en algunas instituciones vienen dados por acciones individuales de personas que trabajan en ellas, ¿no? Pues desde mediadoras a personas a lo mejor que son responsables de departamentos o de colecciones, ¿no? Al final son estas personas las que ponen en práctica, y no sin dificultades, esa sensibilidad feminista, ¿no? que hace el cambio, que junto con toda la reivindicación desde fuera de gestoras culturales o historiadoras del arte feministas o historiadoras feministas también, pues hacen que esté habiendo un cambio que ya no queremos volver atrás, que esto solo tiene que ser crecer y crecer y hacer una historia igualitaria, porque la historia de las mujeres es la historia de todas y de todos. Pues muchas gracias por esta crítica constructiva. Esperamos seguir haciendo los deberes. Os ayudamos cuando queráis. Nosotras, o sea, por propuestas tenemos muchas. Eso así es que fantástico. Nuestra voluntad es siempre la de mejorar en la transmisión de los contenidos del museo, de su historia, sus colecciones. Y bueno, estamos empezando a sentar esas bases de la perspectiva de género, pero como hemos hablado antes con Lilian, de una perspectiva de género amplia, total, inclusiva y sobre todo consciente. Pues qué ganas de ver todo ya bonito. Bueno, está muy bonito el museo, que ya me encanta. Bueno, podríamos mejorar un poquito. Podemos mejorar. Siempre lo que has dicho, siempre se puede mejorar. Ahí sí que tenemos que tener espíritu de autocrítica. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotras y a vosotros. Contar contigo y muchísima suerte. Bueno, me ha encantado esta entrevista con Sara, ha estado genial. Y ya para cerrar nuestro programa de hoy, dedicado a museos y feminismos, que nos ha quedado un poquito más largo que otras veces, pero esperamos que lo hayáis disfrutado. Como os comentábamos al inicio, la inclusión de la perspectiva de género en los museos es un tema muy amplio, casi inabarcable en un tiempo acotado como el que tenemos. Pero esperamos que este episodio sirva al menos para contribuir con nuestro pequeño granito de arena en esta reflexión que consideramos muy necesaria. A mí, por ejemplo, a nivel personal, la entrevista con Sara me ha dado que pensar en dos cosas muy concretas. Por ejemplo, cuando hablábamos con ella sobre cómo contextualizar y transmitir esos estereotipos iconográficos con esa violencia de género en el arte, me ha dado que pensar, pues como madre y como pues personal de museos que tenemos que trabajar con la comunidad educativa, ¿cómo estamos explicando esas manifestaciones artísticas a los niños y adolescentes? Claro, algunas manifestaciones artísticas, como hemos visto, pues pueden verse desde el punto de vista actual, son un poco políticamente incorrectas, sí, con raptos, violación, violencia contra la mujer o contra otros colectivos. ¿Cómo estamos explicando a los niños y adolescentes estas cosas? Pues lógicamente, para que entiendan esas manifestaciones artísticas tenemos que darles más información para que contextualicen y entiendan que eso no es lo normal en la actualidad. Y por otra parte, cuando hemos hablado de la vida privada, de esa esfera más cotidiana, del trabajo invisible de esas mujeres que han luchado por la igualdad desde su cotidianeidad, como decía Sara, desde el hacer barrio, chicos y chicas jóvenes, no os olvidéis de que a lo mejor esa señora de 80 años con la que hacéis cola en el supermercado, que os parece totalmente anacrónica, pues quizá en los 60 ha quemado un sostén o ha montado en bici en los años 40 o se ha negado a depilarse para ir a la playa en los 70. Entonces, hagamos piña con las generaciones anteriores que desde una esfera mucho más difícil que la que disfrutamos hoy en día, pues también han hecho mucho por la lucha y por la igualdad. Desde luego, hay que reconocerles
todo ese trabajo y bueno, y ahí tienes razón que sí que queda mucho por hacer. Sí que se han hecho muchas cosas y sí que hay un proyecto que a mí me gusta especialmente, que bueno, yo esto lo vi desde fuera de museos, aún no trabajaba en museos, pero el proyecto Patrimonio Femenino, que yo creo que tú sí que trabajaste en él activamente. Y eso fue una exposición, además yo creo que fue de la primera exposición que organizó el Ministerio de Cultura, la primera exposición virtual. Eso es, hay que apostillar. Que organizó el Ministerio de Cultura. Fue una exposición participativa, además. ¿Cuántos museos serían? Yo he encontrado 30, pero no sé exactamente si fueron más, que son los museos integrantes de la red digital de colecciones de museos de España. Y bueno, es una exposición que todavía está disponible, todavía podéis acceder a ella, y me pareció un proyecto muy bonito, sobre todo por el trabajo conjunto de instituciones, además tan diferentes entre ellas, unidas bajo el mismo hilo conductor. Pero bueno, sí que desde luego estoy contigo, queda muchísimo que hacer. Y bueno, nosotros, por lo menos desde el Cerralbo, tenemos esta idea de que los museos son instituciones abiertas a la sociedad, abiertas a sus cambios, deben de moverse con estos cambios sociales y bueno, estamos abiertos, igual que estamos abiertos a los cambios, estamos abiertos a todas vuestras sugerencias, comentarios, que además ya sabéis que nos encanta escucharos y absolutamente escuchamos a todo el mundo, nada cae en saco roto. Eso es. Sí, nuestra voluntad siempre es la de mejorar. Queremos continuar trabajando en esta línea inclusiva en todos los aspectos. Y desde aquí nuestro compromiso de futuro. Pues con esto despedimos este 4º capítulo de Radio 19. Esperamos que os haya gustado el contenido de este programa y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Estás escuchando Radio 19. El podcast del Museo Cerralbo. Que se dice podcast. Estás escuchando Radio 19. El podcast. Así que yo estoy encantada y... Joder, tengo que empezar otra vez, porque ya me iba a empezar a poner a decir nombres de... Nos ha sido de tiempo amplísimamente, pero bueno, tendremos que hacer un programa especial o algo. Ya que estaba ya repasándome esta mañana otra vez, cortando, digo, esto no lo digas. ¿Qué tal? Es que me lío mucho. Yo, mira, luego yo os doy material y luego si tenéis que recortar... Esto si acaso lo podemos cortar porque va a quedar un poco anacrónico para luego escuchar los capítulos en otro momento. Bueno. No lo sé. Vale. You go. ¿Eras tú? Sí. Ah, vale. Estoy ahí. Que romper el hielo me cuesta.